Buenos días, iglesia. Feliz año nuevo. Casi. You will return to your regularly scheduled program next week, I'm quite sure. La próxima semana vamos a volver a la normalidad. El pastor Ron va a But regresar. it's good to be with you. Pero es bueno estar con And ustedes. they say God is good. Y decimos, el Señor es bueno. Todo el tiempo, el Señor es bueno. Vamos a orar. Father God, we worship you. Padre Dios, te alabamos. Estamos aquí As you worship in song and para alabarte Lord, you are con all. nuestros cantos. Tú eres todo We para wait on you, Father. nosotros. Esperamos en May the ti. Holy Spirit fill this place, fill it with Que el your Espíritu wisdom, Santo nos llene con tu sabiduría, con tu conocimiento your message be heard, Father y God. que tu mensaje sea escuchado. En el nombre de Jesús. So let's Amén. open up to 1 Peter. Vamos por favor a Primera de Pedro. 1 Peter chapter Primera 1. de Pedro capítulo 1. We're going to be looking at some of Peter's life and some of Peter's instruction. Vamos a ver algunas de los aspectos de su vida y algunas de las instrucciones. 1 Peter 1. Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Peter, an Pedro, apostle of apóstol de Jesus Christ, to the Jesucristo, pilgrims a of los the elegidos dispersion extranjeros in Pontus, dispersos Galatia, por el Cappadocia, Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, and Asia y Bitinia. So he's writing a letter, Según of instruction, and he's esta telling us who he's carta, writing it to, but Es una before he does, carta he y da introduces algunas himself as an instrucciones, pero apostle. antes de And a hacerlo, lot of él times when you're se getting into describe a a sí book, mismo you're como opening up un a book apóstol. for the first time or for the next time, you reflect on who's writing it. Y esto se los digo para que la próxima vez que ustedes lean la Biblia, vean el contexto, quién lo escribió, cuáles fueron las circunstancias, etcétera. En este caso, Pedro, era un apóstol. ¿Y cómo llegó a ser un apóstol? Pedro, cuando Jesús lo conoció, no era Pedro, sino Simón, era un pescador que actuaba primero y pensaba después, la mayoría de las veces. Vemos también que él trató de defender a su Señor y le cortó la oreja a un siervo de un sumo sacerdote. También negó que conocía a Jesús 3 veces y aún así llegó a ser apóstol, fue restaurado por el Señor. Tuvo problemas, sin embargo, él no vivió en la depresión de sus errores, sino que fue transformado en una nueva creación usada por Dios. El Señor lo perdonó y eso era lo que él necesitaba. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Necesitamos pensar en esto y ver si esto eliminó todo lo que Pedro era en la carne. Veamos Gálatas y vamos aquí al apóstol Pablo en acción confrontando a Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13. Dice así, está hablando Pablo aquí. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara a su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Aquí Pedro sigue siendo Pedro. Tiene las mismas tendencias y tentaciones que tenía antes de su vida llena en el Espíritu. Ninguno de nosotros está por encima del tropiezo o de la corrección. Se nos ha prometido un espíritu renovado, amén. Pero también se nos ha prometido pruebas y tentaciones. ¿Cómo respondemos a estas tentaciones y a estos fracasos? Eso es lo importante. Miren la reacción de Pedro hacia Jesús después de su negación y ante esta oportunidad de estar otra vez con Jesús.
chapter 21. Vamos un poquito atrás a Juan capítulo 21, empezando a leer en el verso 4. You see, John 21 verse 4 Juan starts 21, off, 4 "But when the empieza morning had now diciendo, al come, despuntar el Jesus, alba, there in Galilee, Jesús se stood hizo on the shore. presente en la Yet the orilla, disciples did not pero know los that it was discípulos no Jesus. se dieron cuenta Then de que Jesus said to era them, él. "Children, have you any food?" Muchachos, And they ¿tienen answered algo him, de "No." comer? Preguntó Jesús. And he said to them, No, "Cast the net on the respondieron right side of ellos. the boat, and you will Entonces find Jesús some." dijo, tiren la So la they red a la cast, and derecha now de la barca they were y not able to pescarán draw it algo. in because the Así lo multitude hicieron. of fish, Y and era tal therefore la that cantidad de disciple whom Jesus pescado loved happened to be que John. ya no podían sacar la red. Es el The Señor, dijo disciple Jesus Pedro, loved said to Peter, el "It discípulo a is quien the Jesús Lord." amaba. Now, when Simon Peter heard that it was the Tan Lord, pronto como Simón Pedro he le oyó put on decir his outer a garment Jesús, and es el plunged Señor, se into puso the la sea. ropa, pues estaba semidesnudo y se See, tiró even al though lago. Peter had denied him above all else, he wanted to be with him. And when we have relationship gaps, that natural Cuando reaction, tenemos when you're just not alguna quite right with brecha en la someone, relación con alguien, is to avoid. nuestra reacción Is to kind of hold es evitar, Because you're just not retraernos, porque no estamos seguros. But he didn't. He didn't. Pero mess Pedro with the anchor or tend to all his fish or no se make any quedó kind of allí en la excuse or try to orilla prove himself in some way. He poniendo just simply dove excusas. in. No, él fue And then we hacia see their Jesús. interaction in John 21. Y vemos 15 aquí la to 17. interacción en Juan 21 del 15 al It 17. says, so when they had eaten Dice, breakfast, Jesus cuando cooked them breakfast. That must have been amazing. Terminaron de desayunar, Jesus said to porque Simon Jesús Peter, les hizo su "Simon, desayuno. son of Jonah, Jesús le son of preguntó a John, Simón Pedro, do you love me more Simón, than these?" hijo de And he Juan, said, ¿me "Yes, amas Lord, más que you know that I estos? love you." Sí, He Señor, tú said to him, sabes que "Feed te my amo. lambs." And he said to Contestó him Pedro, again a second apacienta time, mis "Simon, ovejas, dijo son of Jesús. John, do Y you volvió a love me?" preguntarle, Simón, And he said, hijo de Juan, "Yes, ¿me Lord, amas? you know that I love you." Pedro respondió, said to him, Señor, tú "Tend sabes que te my amo. sheep." Entonces Jesús le And he dijo, said to him cuida the de third mis time, ovejas. "Simon, son of John, do you Por love tercera me?" vez Jesús preguntó, And Peter Simón, was hijo de grieved Juan, because he ¿me said to amas? him the third time, A lo que Pedro, "Do you love me?" And he eso said, le dolió. "Lord, Y you así know que por all things. tercera You vez, know that I love por you." tercera vez And Jesús Jesus le hubiera said, preguntado, "Feed my sheep." ¿me amas? Así que dijo, Señor, tú lo What's sabes hidden todo. behind Tú there is sabes the que te first two amo. times Jesus Apacienta mis asks him, he ovejas, dijo says, Jesús. "Do you Aquí agape podemos me?" ver la And restauración de Peter's Pedro. response is, "I phileo, I love, but it's not quite Nosotros the en same la level that you love." traducción And then this third time, en la Jesus meets traducción him, de and he says, tenemos "You la phileo." palabra amar, pero es como si el Señor estuviera Peter says, diciendo, "Yes." me ágape, See, esa es I la say palabra Peter's amor. restoration 'cause Y entonces Jesus is Pedro restoring him, but I contestaba believe Jesus con la is also palabra telling fileo Peter, en "You lugar de la have palabra always ágape. been with me." Es un amor See, diferente. Peter Están may have hablando felt de that dos separation, cosas that relational separation that we totalmente would feel if there's diferentes. been a Pedro barrier or been sentía an esta offense. barrera But entre I believe ellos God was dos, affirming pero that Dios there was an estaba already afirmando established relationship. a Pedro, Jesus didn't porque say, "Hey, él Peter, you're out. no le estaba diciendo, Pedro, You love me? ya Okay, tú well, estás you're in fuera, again now." ya estás fuera, estás, He didn't si me cast him amas, away and bueno, then bring otra him vez back. estás There adentro. seems to be No, a el solid Señor line of connection, of tenía relationship with una Jesus. relación The moment sólida, that una Jesus conexión called con Peter, Él desde el momento que Jesús all lo of those llamó troubles Pedro y and le cambió el trials, nombre. A pesar de las to this day. pruebas y hasta ese día, He is the Apostle Peter. Él era el apóstol Pedro. So for the reconnection of their relationship, Para la Jesus was reconexión de pointing su out the main relación, thing. Jesús And what's the main thing? le estaba enseñando lo más Do you importante. love the Lord your ¿Y God qué era? with all your heart. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese You era lo accept más my importante. outstretched hand of relationship Aceptas to tomar you. mi mano We have de relationship. relación que You se extiende recognize that hacia ti para que your puedas person. ver que yo you quiero love me? tener una relación Is contigo my y para que forgiveness yo pueda mostrarte mi amor por sufficient? ti. ¿Me amas? Jesus asks him, ¿Es suficiente Yes. mi perdón? "Lord, I love you." So Nosotros as this podemos apostle contestar Peter is writing to these confiadamente. young Christian churches Pedro of the estaba dispersion, escribiendo a estos jóvenes de la He iglesia, has the a estas power of jóvenes the Holy iglesias Spirit. cristianas and he also has en the el poder del experience Espíritu to both Santo y instruct también and tiene la correct based on his experiencia restoration tanto para and instruir the como knowledge para of corregir. the salvation that he Tenía has el conocimiento de la Jesus. salvación a See, través de these Cristo. pilgrims in this Estos world will feel peregrinos more en and este more like mundo se sentirán cada strangers vez más como as extraños the truth a medida que la of God verdad de affects Dios their life. afecte sus vidas. They've been living a life in whatever form, whether Habían Jew or estado Gentile viviendo they had, una, but now they've una accepted vida Christ, ya sea and there's an como increase in gentiles persecution.
o como Maybe you can sense judíos, a little bit pero of ahora that se today. sienten como You know, there's alguna the truth of God, persecución maybe a little more física o verbal, discrimination, tal vez maybe a little sienten bit more verbal abuse, discriminación o abuso turns into verbal physical persecution at some point. o He's persecución writing to a física en church algún that is gonna momento. start to see that. La It's cosa gonna start aquí to es que say, esta what iglesia is the main joven thing in your life? van a empezar a ver Remember esto. and remember that. Y And por through eso this book, Pedro les you will quiere actually recordar see qué es lo más that repeated, importante, because we need it qué repeated. es lo más importante en tu vida y por eso se So los in verse repite. 2, Aquí Peter, back to estamos en 1 el Peter, verse 2. verso 2 de 1 de Pedro 1. It says, the elect, according to the foreknowledge Dice, of a God the los Father, elegidos, in sanctification of the Spirit for obedience and the sprinkling of blood of Jesus Christ, extranjeros grace to you dispersos por el and Ponto, peace Galacia, be multiplied. etcétera, See, these según el are conocimiento actually previo de Dios some el bullet Padre, points. It's mediante kind of a las obras summary santificadoras of the del book Espíritu, para obedecer a of Jesucristo. 1 Peter. Este es como If el you read through, resumen you're de gonna see esta he carta repeats de a chosen Pedro. people and sanctified life, Ustedes and son obedient to his estas word, justified by personas Christ, que han brought sido in elegidas through mediante the la obra letter. I santificadora encourage del you maybe this Espíritu afternoon, para next obedecer week, a Jesucristo to y take ser time to read rociados the con whole su thing in its sangre, entirety. It's que a very abunden en encouraging ustedes book la to a gracia y church la paz. that is Esto needing a es reminder bien, and patience. son palabras que nos animan. Yo los insto a Verse que 2, lo it says, lean you have the y elect lo or the repasen, chosen, porque esto es para ustedes according to the también. foreknowledge of the Father, chosen in Electos, sanctification and elegidos, chosen for según el obedience, chosen for conocimiento justification through the anticipado del sprinkling of Padre, Jesus' blood. elegidos en santificación, Peter is making a para statement to make obediencia, sure para that la they knew that justificación this mediante la gospel they expresión have de la responded sangre to de was not Jesús. some cosmic Pedro accident. también It was está part of haciendo God's una plan. It has declaración been para part of asegurarse God's plan. de que ellos They're both supieran gathering the que salvation no they fueron have un personally accidente, now que was part of ellos God's han plan sido of redemption. elegidos de acuerdo al plan de Dios desde el principio. These new believers are Estos part nuevos of God's creyentes people today. han So in sido Christ, we individually are part of elegidos God's elected individualmente, igual que Not nosotros. Hemos sido church attendance, elegidos church membership, uno por uno. church relatives don't have any privilege. Nosotros It is your relationship with Christ and Christ alone. somos elegidos por Él Individually, y, made no right es, with God through y His lo único plan, que they nos were hace justified. especiales es Whether esta Jew or relación que Gentile, they've been tenemos brought. con Cristo. Just like we have been bought from their slavery of sin through Nosotros, the blood of Jesus como Christ. ellos, fuimos There is no comprados neutral por la territory sangre for de those Cristo. standing in the sidelines saying, No "I'm just hay gonna see un- how this all plays out." Un There is territorio no neutral neutral territory. en esto. O no estás o bystanders eres in parte life. de o no. We all have been born Todos under sin and death hemos nacido bajo la ley del pecado But born y la again. muerte. to life in Christ. Pero ahora que estamos en Cristo hemos sido hechas In nuevas fact, criaturas look en Él. at Romans 6, Romanos 6, 15 to 18. Romans 6, Romanos 6, 15 al 18. starting in verse 15. Because we do get a glimpse that we are Entonces, saved by grace through faith alone, ¿Qué but diremos? ¿Vamos a pecar porque no we estamos ya also bajo la remember ley, then sino bajo la gracia? we were bought with a price, the price of the Son of our Lord and God. Hermanos, nosotros hemos What sido then? Shall we comprados sin? por precio. Because we are not under law, De ninguna manera. grace, Verso certainly not. 16. ¿Acaso no do you saben not know ustedes que cuando se that to entregan a alguien whom para you present obedecerlo son yourselves esclavos slaves de to aquel a obey, quien you are obedecen? that one slave Claro whom que lo you son, ya obey, sea del whether of pecado sin que lleva a la leading to muerte death o or de la obedience obediencia que leading to lleva a la righteousness. justicia. But God be Pero thanked gracias that a Dios, you were slaves to sin, yet que you aunque eran obeyed esclavos from del the heart, pecado, that from a ya se habían form of sometido de doctrine to corazón which a you la were delivered, enseñanza que les fue and having been transmitida. set Ya free se han from sin, sometido you de become corazón a la slaves of enseñanza righteousness. que les fue transmitida. En See, we efecto, have been habiendo sido bought out liberados of del pecado, from under ahora son ustedes sin and esclavos de la Amen. justicia. Hemos We sido love that. comprados. Amén. Yeah, I've been freed from sin and death. Hemos sido But we liberados del hesitate to pecado y think de la that we're muerte, actually also ¿verdad? slaves then of righteousness. Pero a veces caemos en esas We're a cosas. servant of righteousness, and that's not a heavy yoke. It's a Nosotros joyous somos yoke. siervos de la And our flesh justicia, fights that. la justicia de Dios. Because Y our no flesh, es un yugo difícil flesh of ni sin. pesado, sino we have ligera, been bought, and la in Christ carga there del is no Señor. refund.
If you are in Christ, hemos you are sido in comprados Christ. por Like Cristo. Peter, Y aquí you no hay have been called devoluciones, into hermanos. relationship with Christ, sealed Estamos by en the Spirit, Cristo kept y Él nos in ha the hand of God, sellado but we con su still espíritu. carry that Pero humble, grateful heart that runs to Jesus nosotros when we have fallen. debemos reconocer y correr a It Cristo is not a cuando life of caemos, diplomatic immunity, so to speak, porque to live no as we es want. una vida en la que nosotros podemos vivir como Because what we want queramos. is what God wants. And what God wants is His Nosotros siempre que debemos de querer lo que Dios quiere, obedecerlo y someternos a grace. See, Él. the Apostle Peter stumbled. Vemos que no hay perfección en este caminar, como And if we Pedro are pecó. born of the Spirit, Así then we nos have a puede pasar battle a with our flesh, nosotros. and Es we una will win, and we batalla will lose, but con we will battle, nuestra and we will carne repent, y vamos and we a will have batallar sorrow con over ella sin, y vamos a unrealizing what he caer did. y nos vamos a Peter went out arrepentir, and wept. así como Pedro se dio cuenta y él lloró y clamó por el Was he perdón. separated from Christ? No. ¿Estaba separado de Cristo? No, pero You estaba can only- arrepentido. you can know Tenía dolor en su corazón. That you are in your relationship. Tú puedes saber que tienes Sometimes una it still relación makes sense when you read them, but it's okay. y a veces When you're in a relationship, cuando right? estamos en una You're in a relación con el Señor, Husband and wife. estas Husbands, try cosas this. suceden. Por ejemplo, Just totally los offend your wife this esposos afternoon. y las Just esposas. do something Puede absolutely ser que horrible. hiciste algo And then horrible say, y "Ah, it's ofendiste okay, we're in a a tu relationship." esposa y puedes decir, bueno, no importa, al fin que Give ya it a go. estamos en una How dare relación. you. ¿Verdad que no? Not going to work. No, no haces eso. You see, the relationship with Jesus Christ, Miren, la relación If you con have a genuine Jesucristo, love, si tú tienes a un genuine amor relationship with genuino, Him, when you stumble una and when you fall, relación you want to real con Cristo restore that. y haces You algo want to be mal, brought back like te Peter, sientes I love mal, tú quieres restaurar esa you. And with that, relación. I love you came so much. I am so sorry. This is not what I wanted, but I want to Y be with you. entonces va con There's so Cristo much y le dice, unsaid Señor, in that perdóname. interaction with Peter and Jesus that is Y beautiful. esto es lo que pasa entre la relación con Cristo So if y you just Pedro. continue to do Y es as you hermoso la choose, restauración, it el is like perdón. a spouse that you just don't respect. And it's a caution. There is joy in the Lord and His righteousness. Hay gozo en el Peter's Señor background and restoration spills out into an y en overflow su of joy. justicia. If we look at verses 3 to 5, Si vemos los versos it's 3 al almost like he's 5, talking about the Lord and he's talking about el the Señor salvation, está and he hablando de la spills out into this. salvación. Y Blessed entonces be the viene God of aquí our el verso Father 3, and our bendito Lord sea Jesus Christ, who Dios according to Padre His de nuestro abundant Señor mercy has Jesucristo, begotten que us por su again gran to a living hope misericordia through the nos ha hecho resurrection nacer de of nuevo Jesus mediante Christ la from the dead, to resurrección an de inheritance Jesucristo de entre los incorruptible muertos, and para que undefiled, tengamos and that una does not esperanza fade away, viva y reserved recibamos in la heaven herencia for que you, no se puede who are destruir, kept contaminar by o the power of marchitar. God through Tal faith herencia for está salvation, reservada en el cielo ready para to be ustedes, revealed a quienes in el the poder last de Dios time. protege He's mediante la fe overjoyed. hasta que llegue la salvación que them se to ha de see revelar en his los joy. últimos tiempos. And there is an outpouring of praise and Y gratitude aquí for hay God's una gran sacrifice and intervention alabanza y to provide this new gratitud life, por el sacrificio y la intervención a del life of Señor assurance, al a life of proporcionarnos una vida llena de If you look at esperanza. verse 3 again, the Si gift vemos of el verso God 3 was nuevamente, through His Son, dice, bendito sea Dios, through the el Son's Padre de resurrection from nuestro the Señor dead, for this to be Jesucristo. true, Por His su Son gran Jesus would have had to be misericordia born, nos ha hecho Son of nacer de Man, Son nuevo. of God, live a Este perfect Hijo life de and then die. Dios, His Hijo de resurrection Dios, pero también needed hecho those hombre, things for it to have this mediante su hope and this resurrección de entre los muertos, para que power. tengamos This una all was by esperanza God the viva. Father, His abundant mercy, so that we could Esta join in Jesus' misericordia resurrection. nos Jesus ayuda is not just our a hope. que nosotros podamos He is our living. regocijarnos en esta esperanza, una esperanza He is viva. alive, so we can be Él está alive. vivo, por eso nosotros podemos Verse 4. vivir. There is Verso this hope. 4. Not just to live out more of this Tenemos miserable esta eternity, that if this was all that there esperanza was, I'm not de tal sure manera eternal que life would be so grand. si fuera esto todo lo But que looking ahead tenemos, to an unearned no habría reward based esperanza, on our pero hay algo adoption through más. Jesus Christ. A Verso reward that 4, does not y fade, recibamos una herencia que no And se if you puede notice, it's destruir, kept, contaminar o meaning marchitar. it exists
today esta esperanza and is secured for us. que existe hoy para nosotros, pero además está asegurada para nosotros, porque Dios Can any damage, la asegura. can anyone Y si destroy Dios la or tiene, take away our ¿crees que information? alguien la pueda destruir, contaminar o marchitar o ensuciar? How about our salvation? No. ¿Y qué hay acerca de If nuestra you look back salvación? at verses 3 to 5 in summary, you can Si say ves God, del Father, Son, verso and Spirit 3 caused al us to be born 5, again through Jesus to dice que eternal life with nosotros Him. vivimos Verse esta 5, vida a and those través, are o kept gracias al Señor. by God Y for nosotros salvation. mantenemos esta salvación, pero no por nosotros, sino por el Señor. Él la mantiene por God nosotros. provides salvation. Él la provee y Él la mantiene. Y Él la mantiene. In Him we have En Él life. tenemos en tiempo presente vida. So if you look back, I Y love si the Psalm, vemos Psalm 62:1. Salmos 62:1. Wait a bit. Vamos un Middle, Psalm poquito 62, atrás, a la mitad de la Biblia. Salmo 62. 1, and really it's 1b, the second part. Vamos a ver el verso 1, pero solamente la segunda parte. It's reflection on how we wait. And it's really repeated through the whole chapter. It's beautiful. It just says, truly my soul Dice, solo en silently Dios waits for God. haya descanso mi alma. From Him De Él comes my viene salvation. mi salvación. And repeats. And repeats. Y lo repite y lo Because it repite. is Him Porque Él es. that we De owe Él our life viene to. nuestra vida. So remember, back to Así Peter. que recuerden, Remember, Peter is regresamos writing a these Pedro. things to a young Pedro group of está churches escribiendo estas cosas a un through a grupo de large nuevos region creyentes de una gran región who are now facing increasing que ahora persecution. enfrentan esta persecución cada vez This más introduction grande. is a reminder Esta of the introducción absolute nos truth, the recuerda firm de la reality verdad of absoluta, this hope we la have. It's firme really the only realidad, solid esta bit of information esperanza that they have for certainty, because their que es lives are gonna segura change. para ellos. What is true que su today is vida ha not going to be cambiado. true tomorrow for them and for us. And the only thing that you can take Y la única is this cosa truth, que to be certain tienes and sure, que es certera to set y on the rock and segura foundation of es the faith esta, you have. And with la this roca, knowledge of el truth, fundamento de tu fe. it's not to focus on you and your belief and your faith. El enfoque and no you. está It's en not you. tu creencia o en It's tu Jesus. fe o en ti, no, The whole es focus is el the enfoque, finished work of hermanos, Jesus, es en Cristo. Él es nuestra roca. not my stumbles, Él es not my nuestro challenges, not my enfoque, doubts, not my no frustrations. nuestras dudas, no nuestras frustraciones, no nuestros problemas. No, enfóquense verse en 6 Jesús. and 7 in Peter. Versos 6 y 7 de Primera In de Pedro this, 1. all of this that we've talked about, you greatly rejoice. Esto es para Through ustedes now, motivo for de a little gran while, alegría, if a need pesar be, de you que have hasta been ahora grieved by various trials, that the genuine han tenido que sufrir diversas pruebas being much por un more tiempo. than precious, no much more El precious oro, than aunque gold, perecedero, that se perishes, acrisola al fuego. though it is tested Así by también la fire, fe de may ustedes, be que vale found mucho más to que el oro, praise, al ser honor, and acrisolada por glory las at pruebas, the demostrará revelation of que es Jesus digna de Christ. aprobación, gloria y honor cuando Because of Jesucristo such se a great revele. salvation, we can greatly rejoice. Por esta gran It's salvación not a hesitating debemos rejoicing, it is alegrarnos grandemente. a deep, soul-felt, honest rejoicing. Podemos in who we regocijarnos have en as our quien Father tenemos and como our nuestro Savior. Padre, Because como of nuestro the hard Salvador, times that will porque follow them, van a pasar cosas, follow us. We don't focus on the pero hard no times. nos The more enfocamos you en focus estas on the hard cosas, times, then they will porque come. si nos You need to enfocamos be en las aware of cosas them. You need to malas, keep your eyes en las wide cosas open to what is going tristes on. y en lo que está But in the sucediendo, forefront of all of those thoughts is eso no es lo que el Señor studies, quiere, pero si knowledge, nosotros nos enfocamos is the en love Él, en su that Jesus amor, had en for el you amor que Dios and saved you. tiene como Because ti, for a little para while, ti, y por seems eso like te a long salvó. time, but for what is considered a little while, Y tal vez nos parece a nosotros que falta mucho tiempo para que Él Leon and I venga, were talking pero with créanme, another couple es the other poco day tiempo, hermanos. about faith and trouble. And we've all had challenges in Todos all hemos tenido in our lives. retos, And the fact problemas, of the matter is, dificultades en you nuestra can't vida. really know
Y what your faith claim means muchas veces no Until podemos it's tested. saber qué clase de fe until you're in the middle tenemos of hasta que estamos en Right. medio de una situación difícil. Hasta que Is viene my la faith prueba. strong because God blessed me with a job or friends or Es health mi or fe freedom or fuerte good porque things? It absolutely tenemos deserves His praise. un buen trabajo, It's not the salud, foundation of my esto y faith. aquello, salud, libertad, no. The foundation of my faith is through all those times that I Nuestra don't feel fe that joy. se prueba en Because todos he is esos the joy. tiempos donde no Any parece joy haber coming causa to de me gozo. outside of Pero Jesus ¿saben is qué? temporary Cualquier gozo que viene fuera de Jesús es un and will not last. gozo temporal que no va a durar. More than ever before today, events Más are que sudden nunca, and hoy en unexpected, día, and our lives vemos change and can change very acontecimientos quickly. repentinos e inesperados. Whether it's violence, Violencia puede ser, whether it's harassment, whether it's health, puede ser it seems that cosas en everything nuestra is salud. changing suddenly. Nuestra vida puede cambiar And what we rápidamente know that is true en and un sure momento. is just not. And I praise God for that. I've really struggled over the past Y few years with the beginning of all of the changes that have come and then some of con the things that los have come in my life cambios que ha and habido en mi whatnot. vida, And por I have ejemplo, struggled he batallado with some of that faith. con And mi fe, I hermanos. praise Him for that because Pero you ¿saben realize qué? more and more the only Yo le doy thing gracias a Dios por esto, porque me doy that is cuenta absolute casi, is my me love. doy cuenta más y más que lo único que tengo es el amor de mi Señor. So ask yourselves, Así que has my faith pregúntate, been tested? ¿tu fe ha sido puesta a prueba? Because that is the best way. Porque esa es la That is the mejor best thing that can forma, happen. eso es lo mejor que puede Gives you direction suceder, in your conversation with the Lord. sucederte, Where to ser press puesto in. a prueba. When I'm in His Word, what am I hearing? Where is He challenging me? Y We know cuando that pasamos gold por being esas refined in the fire pruebas, brings out the impurities to entonces the top. podemos preguntarnos, And I know that ¿qué, your faith being qué me tested está haciendo entender el brings out Señor? the cracks and the Estoy impurities in your faith. Estoy pasando por esta prueba Ever happen. para que el Señor saque The question a la of God's superficie las faithfulness will impurezas. enter your minds. y The question of the reality of our hope will cross your mind. estas cosas, Placed by the estos enemy of your soul. cuestionamientos van a pasar por nuestra mente. El enemigo va a But we querer have this word. robarnos Peter is nuestra esperanza, desperately telling these people, he's telling us through pero el his Señor word that we en su have palabra a nos Savior. está asegurando que We tenemos need un to Salvador, que We no can tenemos reject those razón claims of the para enemy dudar. and cling to what we know is true. We have this word that is Tenemos sure to esta show us that in palabra Christ que we es are, verdad in Scripture, kept, y que tenemos en la palabra sealed guardada by por His el Spirit. All Señor, the more reason to trust His sellada por word el Señor. and not our self-talk. Because our self will lie so often. I do that, looking around like, you're looking pretty good. I'm just Porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos y pensamos que todo está bien. Peter must have felt that same question in his mind after his Pedro denial. también tenía, puede ser que tenía estas dudas en su corazón, And then Peter realized. pero Pedro, In Matthew 26:75, aquí en over there, Mateo because 26, Jesus knows us 75, personally. vemos que Dios nos conoce Matthew personalmente. 26:75, Mateo 26, 75. And Peter remembered the word of Jesus, Y Pedro who se acordó de had las said to him, palabras de "Before Jesús the que le había rooster dicho, crows, you will deny me 3 antes que times." cante el gallo me So he negarás went 3 out and veces. wept bitterly. Entonces salió y lloró You see, amargamente. Peter was broken at the separation he felt. Pedro estaba quebrantado por la And we separación don't que really have a sentía de record su of what Señor, he did after he left, other than y we. no tenemos But Mark actually gives ninguna us a otra glimpse of descripción what acerca de lo que likely Pedro hizo happened. después, Let's look at pero Mark 16, Marcos 6 and 7. nos da una idea. Matthew, Mark. Marcos 16, verso 6.
So this is the angel talking, and it says, "Do not be Aquí afraid, está el ángel don't be hablando. No alarmed. se asusten, You dijo. seek Jesus of Ustedes Nazareth, buscan a Jesús el who was Nazareno, el que fue crucified. He crucificado. is risen. Ha He is resucitado. not here. No está aquí. See the place where they Miren laid el him? lugar donde lo But pusieron. go and tell his Pero disciples vayan a decirles a sus and discípulos Peter, thank you, y a Pedro, that he is going before Él you va into delante de Galilee. ustedes a There you will Galilea. see Allí him." lo And he verán, said tal to como them. les So dijo. it's not that Peter O wasn't sea, a no es que disciple. Pedro It seems no he may fuera have gone discípulo, somewhere else. sino más bien God parece was que Pedro se specifically había beginning ido a Peter's otra parte restoration, y perhaps él bringing him out of necesitaba isolation because the next time we hear from Peter, restauración. it's with the gang. And decides to go fishing. Y la próxima vez que So lo in vemos our time of con el testing grupo pescando. Our faith. Truly, a Entonces, test of our faith is being in relationship with Jesus. The testing of our faith una can prueba de simply be- nuestra fe puede ser It doesn't em, come from outside. la autocondenación, por ejemplo. I'm not good enough. Oh, did you No, see no what I soy did? bueno. There's no way the Lord Hice loves me. I'm just esto y gonna isolate. I'm just aquello. gonna pull back. I'm just Y gonna, yo I can't read my no Bible. I can't merezco. pray. Yo no puedo orar, yo no puedo can't leer do mi any of Biblia, those no things. puedo I can't be hacer with esas church folk. cosas, ni estar con los hermanos de la iglesia. It's just listening to your own voice. The enemy's voice over God's. Pero en and forgetting realidad that esa es we la have voz del enemigo. Porque el Señor ya His nos love, ha His perdonado, forgiveness, su amor nos covers all. perdona, nos And we can cubre feel alone. y nosotros nos We can podemos feel sentir rejected. We solos, can feel forgotten by God. We rechazados, can olvidados remember por Dios. that God said. Pero It's recuerden a test, a que bit el of your faith. Do Señor you believe His word? está probando Do you nuestra believe it when He fe. says, "I'm an adopted ¿Tú son or daughter of ¿De God. veras crees que eres un hijo I am sealed. I'm sealed by de His Dios? Spirit." Has sido sellado por el Espíritu Santo, no por tus fracasos. And we call on God. Y por eso clamamos al Señor. We plunge ourselves into the troubled waters like Peter towards Jesus, seeking to be with Him. Nosotros buscamos, como Pedro, estar con el Señor, porque Él era la salvación. ¿A dónde más iremos? Dijo Pedro. Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. And that is more precious. Y eso es más precioso que el oro, hermanos. So is your response to Him, "Yes, Lord, I love you"? Entonces, ¿cuál es tu In verse 7, respuesta? Sí, we see Señor, it te ends with amo. the thought that Verso regardless 7, of el what oro, we aunque experience through perecedero, the se acrisola al isolation and fuego. loneliness, through the false accusations, through the loss, fill in the blank in your life, family, health, Hay freedom, cosas que earthly, son temporal pruebas, the loss así of como everything, con Pedro, including your life, will la result pérdida much praise when Jesus de, returns. de la salud Because this o de world tus is not our home. posiciones o por último de tu vida. And Pero there's a ¿saben qué? quote, if I can Si remember, estamos en Cristo, from eso es an old ganancia. series, Del Tacco. Todas esas cosas If you believe that what you believe is really real, it will change your life. son, It'll change your attitude. todas esas cosas son nada comparado con lo que tenemos en Cristo, In Him I am. en el Señor. No one loves me. The Lord Estamos. loves you. Por último, si nadie nos ama, el Señor nos ama. It would make sense that there is praise of God. Well done, my good and faithful servant. Y cuando nos encontremos And then there's praise delante from del us to God. Señor, Holy, holy, holy. Good done. habrá There will be much praise. mucho gozo cuando el Señor nos diga, There will be bien rejoicing. hecho, buen siervo y fiel. Look at verses 8 and 9. Y cuando nos encontremos alabándolo, diciendo, Santo, Santo, Now, who is it Santo, that el will Señor love? Dios Todopoderoso. Whom having Entonces not nos seen you love, regocijaremos. Though now you Verso do not 8, see him, 9. yet believing you Ustedes rejoice lo with aman a joy pesar de no inexpressible haberlo and full visto of y aunque glory, no lo ven receiving the ahora, end of your faith, creen en Él y se alegran con un salvation gozo of indescriptible your y souls. glorioso, pues están obteniendo la Rejoicing meta because we de are su with fe, our que es Lord. su salvación. Verses 10 Versos 10 through 12. al 12. And of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully. Who Los prophesied profetas of the anunciaron la grace that gracia would come, reservada para searching ustedes. out Investigaron of what manner of cuidadosamente time the acerca de Spirit esta of Christ who was in salvación. them was Querían indicating when he descubrir a qué testified tiempo before him y a the cuáles suffering of circunstancias se Christ and refería the el glories that Espíritu would de follow, Cristo and them que estaba to en them ellos cuando it was testificó revealed de that antemano acerca de not los to sufrimientos de themselves, Cristo, but to us de they las were glorias que ministering the vendrían things después which de now estos. have been A ellos se reported les to you reveló que no estaba through those who sirviendo have a preached sí the mismo, gospel to sino you, los
sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Hermanos, vemos aquí el beneficio de ver hacia atrás las profecías y ver su cumplimiento en Cristo. Así que podemos confiar en que estas cosas que han sido profetizadas al futuro serán verdaderas. No sabemos cómo van a ser exactamente, pero sabemos que así será. Tenemos estos misterios que no vamos a entender hasta que estemos con Él. Así que mientras cerramos hoy, estamos cerrando un año más, hermanos, y estamos en vísperas de recibir un nuevo año. Hermanos, tal vez ustedes tienen sus propósitos de año nuevo, tal vez sea perder peso o lo que sea. Está bien, háganlo. Gym memberships skyrocket. But if you don't have one, plan. Pero si todavía no tienen planes para el año que entra, planeen leer la Biblia. Que ese sea su plan para el año nuevo. Pasen tiempo investigando, leyendo acerca de aquel que los compró por precio. Busquen al Señor en su palabra, en sus promesas, que traerá seguridad, de que estamos quebrantados, que somos débiles, pero que tenemos la seguridad de que Él nos mantendrá firmes en su salvación. Vamos a cerrar con el verso 13, porque ese es el encargo que tiene Pedro para nosotros en el 2024. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Oremos. Padre Dios, estamos tan perdidos sin ti, Señor. Estamos rotos sin ti. Sin embargo, tu palabra nos muestra cómo caminar contigo. La restauración y cómo has buscado una relación con nosotros, cómo has querido restaurarnos a una relación contigo. Te alabamos por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.